Les invito a que podamos abrir y abran junto conmigo sus Biblias en Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1, versículo 1, y lo vamos a leer en todo el contexto hasta el 18. Juan capítulo 1, del 1 al 18, dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar una vez más. Señor, te damos tantas gracias por poder abrir tu palabra y poder meditar en ella, Señor. Gracias porque nuestro día comienza en este tu día, comienza meditando en tu palabra, cantándote a ti, Señor, porque tú eres digno. Te damos gracias, Señor, por poder cumplir este mandato, poder glorificar tu nombre. Gracias por cada hermano, cada hermana, cada niño que hay aquí en este lugar, Señor. Gracias, Padre, porque estamos atentos y queremos estar atentos a lo que tienes para decirnos. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Cambia los corazones. Cantamos que tu palabra tiene poder, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Por eso, Señor, al leerla y al meditarla y al poner nuestros ojos sobre la Escritura, transfórmanos, Señor, cámbianos, que llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Y gracias nuevamente por hablarnos una vez más. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén y amén. Cuando leemos Juan y cuando comenzamos en esta parte de este texto, y hace unas semanas terminamos nuestro estudio de Génesis capítulo 3. Fuimos viendo Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y terminamos Génesis capítulo 3 con una de las escenas más tristes de toda la Biblia. Adán y Eva fueron expulsados del huerto, la comunión con Dios quedó interrumpida, el árbol de la vida, ese árbol que estaba puesto ahí en el huerto, quedó fuera del alcance de nuestros primeros padres y por lo tanto de toda la generación que iban a ser después de ellos. Los querubines guardaban el camino y el hombre comenzó a caminar hacia la muerte. Y eso es lo que estuvimos viendo y cómo terminamos los últimos versículos de Génesis capítulo 3, del 22 al 24. Y el último cuadro de Génesis 3 deja una pregunta que atraviesa todo el Antiguo Testamento. ¿Quién es el que va a abrir el camino hacia Dios? ¿Quién es el que va a nacer, que va a abrir el camino hacia Dios? ¿Quién vencerá la muerte? ¿Quién quitará la maldición? ¿Quién traerá nuevamente la vida? Y estas son preguntas que hoy la humanidad se sigue preguntando. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué miedo le tengo a la muerte? ¿Qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué es lo que me va a pasar mañana? La incertidumbre, el no saber hacia dónde ir, no tener certeza. Todo eso lleva al hombre a buscar en muchos lados, pero no precisamente en Dios y en su palabra, lamentablemente.
y entonces busca dentro de sí mismo, busca hacia afuera, en filosofías huecas, busca en que mi vida es todo esta persona, es mi matrimonio, son mis hijos, pero cuando no se tiene ya el matrimonio, cuando no se tiene a los hijos, cuando no se tiene un ser querido, entonces ya eso se termina y eso era toda la vida. Tu vida puede llegar a ser una carrera, un trabajo, y se termina eso y eso ya es todo. Entonces sigue la pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Qué hay después de esto? Y lo pudimos ver conectando con el progreso de la promesa en Génesis 3:15, que va a nacer de la mujer alguien que va a ser el hijo de la promesa, el que va a aplastar la cabeza a Satanás, el que va a traer ahora sí esa conexión con Dios. Progresivamente se va a ir viendo y revelando a través de todo el Antiguo Testamento. Cristo es aquel, y vimos que Cristo es aquel que nos abrió el camino al Padre. Lo vimos cuando finalizamos Génesis 3. ¿Quién es el que abre el camino al Padre? Que se abre paso entre medio de los dos querubines, que inclusive estaban bordados dentro de esa tela que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Cuando Cristo dice consumado es, se rompe ese velo y queda el acceso a la presencia de Dios ahora ya abierto e inaugurado por Cristo. Y ahora tenemos acceso al trono de la gracia por medio de Cristo. Ahora cada uno de nosotros podemos ir al trono de misericordia por medio de Cristo. Y ahora Él es el mediador y es ese gran sumo sacerdote que tenemos en los cielos que intercede por nosotros. Y qué precioso es ver esto un poco más de cerca, como casi con una lupa en la palabra de Dios, cómo es presentado Jesucristo. Y si nosotros estamos considerando a Cristo en el Antiguo Testamento, también tenemos que considerar a Cristo, por supuesto, en el Nuevo Testamento. Tenemos ahí la revelación completa. Y de los 4 evangelios que tenemos y que tienen ustedes ahí en sus Biblias, los primeros 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el evangelio de Juan escribe su evangelio precisamente para responder a esa pregunta. Pero es interesante notar que Juan no comienza donde nosotros comenzaríamos. Por ejemplo, Mateo comienza el evangelio, antes de presentar a Cristo, él presenta una genealogía para dar su argumento, de ahí viene Cristo. Y está bien, es un evangelio para los judíos. Ellos tenían que revisar la historia, de ahí van a ser el Mesías. Y ahí arranca Mateo. Marcos comienza con el ministerio de Juan el Bautista y también con Jesús. Marcos es el evangelio que más rápido, en todas las escenas son muy rápidas ahí. Rápido el evangelio de Marcos. Y entonces es fácil de leer y ahí tenemos un gran panorama. Pero también Lucas comienza con el nacimiento de Juan el Bautista, un poco más extenso. Entonces todo eso antes de presentar a Jesús. Pero lo que hace Juan no utiliza ni la genealogía, ni el nacimiento de Juan el Bautista, ni el ministerio de Juan el Bautista para presentar a Jesús. Lo que hace Juan es retroceder mucho más allá del tiempo. Mucho más allá de lo que hizo Mateo, mucho más allá de lo que hizo Marcos, mucho más allá de lo que hizo Lucas. Lo que hace Juan presenta a Jesucristo desde la eternidad. Nos dice, al Jesús que yo les voy a escribir a ustedes en este evangelio, es alguien que yo lo voy a presentar desde la eternidad. No desde Belén, no desde, podríamos decir de Nazaret tampoco, no desde Abraham, sino desde la eternidad. Y ahí empieza Juan a relatar y a considerar que les voy a contar quién fue Jesús, quién es Cristo, pero quiero que lo consideremos a este Señor, a este siervo sufriente desde la eternidad. Y eso cuando leemos Juan y abrimos Juan nos presenta de esa manera. Antes hablamos de lo que Jesús hizo. Juan quiere que conozcamos quién es Jesús, porque solamente comprendiendo quién es Cristo vamos a poder entender por qué su muerte tiene poder para salvar a pecadores. Eso lo entendemos, lo comprendemos, pero ¿se preguntaron ustedes quién es este Jesús? ¿Quién es el Jesús que yo creo? ¿Quién es el Jesús que yo predico? ¿Lo conozco bien? ¿Lo conozco como la Biblia lo está presentando? Solamente conozco algunas partes. Lo que Juan quiere hacer acá y en esta mañana quiero hacer con ustedes y
y ir juntamente con ustedes, que podamos contemplar 4 grandes verdades acerca de nuestro Señor, pero no específicamente de los versículos 1 al 5, mostrando quién es la vida de los hombres y la luz de los hombres, sino que antes podamos ver 4 características que hay en los versículos 1 y 2 de Juan capítulo 1. En primer lugar, ver que Cristo es eterno, que este Jesús que se nos va a presentar en el Evangelio es eterno, que Cristo estaba en el principio, el segundo elemento ahí. El tercero es que Cristo era con Dios, y el cuarto es que Cristo es Dios. Entonces, todo eso no lo podemos pasar por alto. Y uno dirá, podríamos leer del 1 al 18 y que pueda predicar los versículos 1 al 18. Claro que se puede hacer, pero hay cosas que pasamos por alto y estas cosas son muy necesarias antes de entrar al versículo 19, que empieza a decir quién es Jesús. Necesitamos ver en primer lugar, antes de ir a la idea central del pasaje, cómo Juan, y por eso lo leímos completo, del 1 al 18, de Juan capítulo 1, del versículo 1 al 18, es como el prólogo de un libro. Y acá es un prólogo extenso. Nos dice quién es Jesús y a su vez quién es Juan, el que escribe, quién es el que está presentando, quién es el que está presentando, quién es Juan, el que lo anunció, quién es aquel que fue antes de Jesús. Antes de Jesús, por supuesto, antes de que su primo Juan el Bautista, me estoy refiriendo, después viene Jesús, pero Jesús es desde la eternidad. Jesús es desde la eternidad. Y el Evangelio que es un prefacio a la narrativa, comienza la narrativa en el versículo 19, pero presenta el carácter central del Evangelio en el Creador divino que se hizo carne. El Creador divino es el que se hizo carne, el que estaba desde antes de la fundación del mundo, el que estaba cuando los cielos y la tierra eran creados. Ahora lo va a presentar Juan y dice, Él es el que se hizo carne, Él es el que habitó entre nosotros, Él es el que nosotros lo vimos. Y muchos de sus temas ahí empieza a relacionarse con que Cristo es la vida, Cristo es la luz, y después ahí pone la luz versus la oscuridad, la luz y las tinieblas. Pero también es el testimonio, también vemos dentro de este parámetro de los versículos 1 al 18 el rechazo o la aceptación que se tiene de Cristo, que es nacido de Dios, que es la verdad, y Cristo es la fuente de toda la gracia salvadora. Por lo tanto, Él es el que vino a la tierra para revelar la verdad salvadora de Dios a toda la humanidad acá en la tierra. Si nosotros queremos conocer a Dios, necesitamos conocer, por supuesto, a Cristo. Él nos reveló quién es el Padre. Él nos mostró al Padre. Y no es como alguien que viene que lo conoce de a oídas, o como un hijo que nace y conoce cierta historia de su padre, solamente una parte, porque hay otra parte oculta que el padre no le quiere dar a conocer. Tal vez algo oscuro. Sin embargo, Cristo estaba en el Padre. Por eso la doctrina de la Trinidad acá es muy fuerte y lo vamos a ver, porque es una doctrina que sostiene a la iglesia, sostiene el Evangelio, sostiene toda nuestra fe. Por eso tenemos que considerarla seriamente en estos pasajes. Pero la idea central es que Jesucristo es el Dios eterno que creó todas las cosas y vino al mundo para comunicar vida y vencer definitivamente las tinieblas del pecado. Y vamos a ver los versículos 1 y 2 solamente en esta mañana. Y quiero que vayamos ahí al versículo 1, que prestemos atención al versículo 1. El versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lo primero que Juan quiere destruir es una idea equivocada. No piensen que Jesús empezó a existir en Belén de Judea. Tal vez ahí es la concepción, bueno, María lo concibió, pero nace en Belén de Judea. Ahí lo vimos con nuestros ojos y lo vieron todos los que fueron testigos con sus ojos. Cuando yo nací, yo empecé a ser gestado en el vientre de mi madre en una fecha particular, pero antes de eso,
Yo no estaba. Yo no estaba ni creando nada, ni estaba pensando nada, ni estaba haciendo nada. Sin embargo, lo que Juan está diciendo acá es: Jesús no comenzó a existir en Belén. Belén no fue el comienzo de Cristo, Belén fue el comienzo de su encarnación. El Hijo ya existía desde toda la eternidad. Y esto lo dejan claro acá. Es el principio. Él está desde antes de todas las cosas. Y Juan utiliza una expresión que inmediatamente nos lleva a Génesis, porque dice, en el principio. ¿Qué les hace recordar eso? Génesis capítulo 1, versículo 1. Las mismas palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, cuando los judíos que leían el Evangelio de Juan, así como los que leían el Evangelio de Marcos o de Mateo o de Lucas, cuando leían Juan, en el principio era el verbo. ¡Ey, oiga! En el principio, Génesis 1:1 dice eso. Entonces, quiere decir que estas mismas palabras en el principio son exactas. Juan lo hizo con la intensidad y con la fuerza y con la connotación de que son las mismas palabras de Génesis 1:1. En ese momento, ahí, en el principio, eternamente es donde nuestro Señor tuvo el principado, desde el principio, antes de que existiesen todas las cosas, antes de la tierra. Y nosotros vemos que acá hay un principio de autoridad también, porque antes que todas las cosas existieran, Él ya era. El principio tiene que ver con una connotación de que no tiene comienzo, no tiene final. El Padre dio a su Hijo la comisión también de ser mediador de la vida antes de que el tiempo comenzara. Y uno dice, ¿dónde dice esto? Bueno, el apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera. Acompáñenme ahí a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Miren qué precioso lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9, el apóstol Pablo hablando. Dice, quien nos salvó y llamó. ¿Quién es? Cristo. Salvación y llamamiento. Con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Claramente está hablando de la salvación y el llamamiento. Pero dice, sino según el propósito suyo y la gracia. O sea, somos salvos por la obra de Cristo, no por mis obras, llamados por Dios en un llamamiento eficaz, por medio de Cristo. Pero miren lo que dice acá, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cómo me puede salvar alguien que todavía no haya nacido, no haya existido? ¿Cómo tiene ese poder? El único que tiene poder es Cristo. El único que tiene poder para salvarme desde antes de los siglos es Cristo. De llamarme es el Señor, es Dios, el Dios Todopoderoso. Entonces, esto está orquestado por el Señor, por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres en una perfecta unidad, obrando con poder. La Biblia de las Américas, en vez de decir antes de los tiempos de los siglos, lo traduce desde la eternidad. Desde la eternidad, para que no nos quede en duda que Cristo es desde la eternidad. Y en este sentido nos está diciendo que el decreto divino de redención por medio de Cristo es desde la eternidad. Entonces, Juan nos está diciendo, este Jesús que voy a presentar, el que quiero que vos conozcas, el que quiero que cuando abras mi evangelio, antes de leer todo lo que hizo Jesús, antes de lo que pasó en Belén de Judea, quiero que sepas que este precioso hombre, que este precioso Cristo es alguien que es desde la eternidad. Es alguien que trasciende los tiempos. Es alguien que no se lo puede medir. Es alguien que no se lo puede contener. Por eso está el gran misterio. ¿Cómo puede ser que un cuerpo humano haya contenido al Rey de Reyes y Señor de Señores? Por eso el Señor dice en su palabra, cuerpo se le preparó para que habitara Él. Un cuerpo especial para que habitara Él.
y a veces las figuras que se hacen, ¿no? A ese Jesús, cara linda, rubio, ojos claros. No, mis hermanos, lo más parecido es a una persona de Medio Oriente. Seguramente tenía esas facciones, pero era el Hijo de Dios encarnado en un cuerpo que tenía hambre, que tenía sed, que no podía estar despierto, aún en medio de una tempestad en un barco, pero a su vez, a veces hacía cosas extraordinarias, caminaba sobre el agua, se transfiguraba. Cuando estaba la tempestad, se paraba con autoridad y decía, calla, enmudece a los vientos. Y al instante los vientos le obedecían. Y los discípulos decían, ¿quién es este para que los vientos le obedezcan? Era Dios, encarnado. Y entonces cada tanto esos chispazos que mostraban quién Él era. Pero era el Hijo de Dios que tenía que cumplir un propósito. Tenía que venir a este mundo, ser hombre, porque al que Él vino a salvar y a rescatar, ¿a quiénes eran? A nosotros, a hombres. Por eso Él tenía que ser a imagen nuestra, semejanza nuestra, igual que nosotros, siendo tentados como nosotros, pero sin pecado. Y regresando a la comparación de Génesis 1:1, hay una diferencia extraordinaria, porque en Génesis el principio marca el comienzo del universo, pero en Juan cuando comienza el universo dice que el verbo ya estaba ahí. El verbo ya estaba ahí. Entonces no es que Jesús es un ser creado que nació cuando se hicieron los cielos y la tierra. No, ya Él estaba, ya Él era. Juan no dice, en el principio comenzó a existir el verbo. ¿Dice eso ahí Juan 1:1? No, acá en mi Biblia no lo dice. Y creo que espero que la que ustedes tienen no lo diga, no diga algo semejante, una herejía. Hay eternidad, la eternidad que es única para Dios. Juan dice, ahí ya existía. Pero dice, en el principio era el verbo. Era el verbo. Ese pequeño era es fundamental. Es fundamental y es clave. Describe ahí una existencia continua. Cuando comenzó el tiempo, Cristo ya existía. Cuando apareció la primera estrella, Cristo ya existía. Cuando fue creado Adán, Cristo ya existía. Él no pertenece a la creación. Él es eterno. Por eso esa palabra era es importante. No la podemos quitar. Y acá encontramos una verdad que la iglesia siempre ha defendido. No es el primero de los seres creados. No es el primero de los seres creados. No es un ángel superior. Lo que es el Hijo eterno de Dios. Y qué importante es creer esto, porque en medio de nuestro siglo todavía hay iglesias que dudan o niegan la Trinidad. Dudan o niegan o no saben defender con toda la Escritura que Cristo es el Hijo eterno de Dios. Y entonces se lo rebaja al Hijo. Se lo rebaja. Los arrianos ya hacían esto, pero en aquel entonces uno dice, siglos, hace muchos siglos atrás, pero por no defender eso, se fueron muchos a una secta y a una religión llamada Testigos de Jehová, que niegan la Trinidad. Y como no pudieron dar forma a esto, la traducción del Nuevo Mundo, Juan capítulo 1, versículo 1, dice que Cristo era un Dios en minúscula. Torcieron la palabra del Señor. Y eso es algo grave delante del Señor, porque van a tener que rendir cuenta con el Dios de los cielos por quitar de su palabra lo que no tiene que estar ahí, lo que no significa eso. Por lo tanto, es sumamente importante reconocer que Cristo es el Hijo eterno de Dios. Hay un comentarista que comentaba que Juan escoge cuidadosamente sus palabras para enseñar que el Hijo existe desde toda la eternidad y no tuvo principio alguno. Y dice este autor, esta afirmación protege la fe de la Iglesia frente a cualquier enseñanza que reduzca a Cristo al nivel
de una criatura. Los musulmanes tienen ese problema. Creen en Dios, en Alá, pero es un Dios lejano. Es un Dios que está tan lejos de los cielos como de la tierra, y la relación con nosotros no es la misma, no es cercano, no es la de un padre y la de un hijo, y mucho menos por medio de Cristo, porque Cristo fue un profeta más. Pero nosotros acá podemos ver que Dios mismo, Él, se hizo hombre y habitó entre nosotros y se acercó a nosotros. Y es Dios mostrándonos ese amor. Y por lo tanto, si abrazamos a Cristo, abrazamos a Dios. Y cuando Cristo caminó por este mundo, ellos vieron a Dios representado ahí, el Hijo manifestando su gloria, lleno de gracia, lleno de verdad. Por lo tanto, si esto no sería así, entonces Dios es un engaño, Cristo es un engaño. Pero Juan lo deja bien fuerte acá, afirmado. Y hermanos, nuestra salvación descansa sobre esta verdad. Si Cristo fuera solamente un hombre, no podría salvarnos. Si fuera sencillamente un hombre, no podría salvarnos. Si fuera solamente un profeta, no podría vencer la muerte. Si fuera solamente un ángel, no podría cargar el pecado del mundo. Pero porque Él es el Dios eterno, su sacrificio posee un valor infinito, infinito. Él fue el único que habitó esta tierra sin pecado. Él cumplió todos los mandamientos dados por Dios, por el Padre, y no violó ninguno de ellos. Todos, perfectamente. Lo que no podíamos hacer nosotros como hombres, lo hizo Él, en su condición de hombres, para que luego en la cruz, cuando Él muera, su justicia sea sobre nosotros. No solamente cargó nuestros pecados, sino que ahora lo que Él vivió justamente se nos carga a nosotros, su justicia imputada sobre nosotros. Acá está. Si vos crees en mí, si tenés la fe en Cristo, entonces en mi obra, entonces ahora el Padre te va a ver como si fuese yo, como yo, tal cual lo cumplí. Por lo tanto, somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo, en su obra redentora, nada más. Porque este hombre es el Verbo. No solamente es el Verbo, el principio, el logos como lo entendían, sino que en el principio era el Verbo. Pero dice acá, el Verbo también era con Dios. No solamente era eso en el principio, sino que ahora dice que era con Dios. Y Juan acá continúa, acá descubrimos otra verdad maravillosa. El Hijo no solamente existe, sino que existe en perfecta comunión con el Padre. Están unidos con el Padre. Por eso el Verbo era con Dios. Ese era, no lo quitemos porque habla de eternidad. Habla del alfa y la omega, el principio y el fin. Él estaba con Dios. La expresión griega tiene la idea de estar, ¿saben cómo es en ese era con Dios? Cara a cara, frente a frente. Así es como estaba. Y Juan dice, así es como estaba Cristo, así es como estaba Jesús, frente a frente, cara a cara. Habla ¿qué? De una relación íntima, de una relación de eterna comunión. Él estaba con el Padre, su deleite era estar con Él. Por eso cuando estudiamos los atributos de Dios, se empieza con esa soledad de Dios. Dios no estaba solo. Dios no es que hizo el mundo porque se sentía aburrido. Che, estoy solo, no tengo a nadie. Voy a ser animalitos, voy a ser un hombre que me haga compañía. No, no necesitaba de eso. Estaban los tres. Y Cristo estaba ahí, desde el principio. Era su deleite, era su comunión. Y Él estaba bien. Y son una unidad. Nunca hubo un momento en que el Padre estuviera solo. Nunca hubo un momento en que el Hijo estuviera separado del Padre. Antes de que existiera el universo, ya existía una perfecta comunión de amor dentro de la Trinidad.
Por eso es un gran misterio. Y el peso en la cruz de Cristo, cuando Él exclama y dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Es el momento más fuerte de la historia. Pero Él lo sintió, ¿saben por qué? Por amor a nosotros. Para que nosotros no seamos abandonados por el Padre. El Señor tuvo que darse la vuelta en ese instante cósmico de eternidad a eternidad. Es la primera vez, la única vez que el Padre da la vuelta y el Hijo se siente solo. Pero para que vos y yo nunca más estemos solos, que el Padre nos reciba y que nos diga: voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Nunca los voy a dejar, nunca los voy a desamparar, porque ya una vez tuve que girar el rostro a mi Hijo, pero para salvarnos a nosotros. Y qué preciosa que es la gracia del Señor. El término Trinidad describe una relación no de tres dioses, sino de un Dios que es en tres personas. Ustedes saben que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Y entonces ahí uno dice: uy, qué problema. No es ningún problema. Para los autores de la Escritura, para Dios no es ningún problema. Eso está sumamente aclarado. El problema es mi concepto. El problema es mi entendimiento. El problema es mi filosofía. El problema es mi mente. Pero esto está claramente en la palabra del Señor. Esto nos recuerda que Dios nunca necesitó, como dijimos, crear al hombre para dejar de estar solo. Dios siempre fue plenamente feliz, siempre fue plenamente suficiente, siempre existió en perfecta comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, qué diferente es de los dioses que hacen otros hombres. Rebajan a Jesús a la altura de un ángel, superior a todos los ángeles, al más excelente de los profetas, o al profeta, puede ser uno de los profetas mayores, que sea Jesús. No, es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. No podemos sacar eso, porque es esa comunión que nosotros tenemos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si los separamos, no tenemos relación, no hay comunión. Se cae nuestra fe. Y no podemos verlo al Hijo de Dios, a Cristo, como tiene que ser. El Dios de la Biblia no necesitó compañía, nos creó por pura gracia, nos salvó también por pura gracia para compartir con nosotros la comunión que Él disfruta eternamente. Y la doctrina de la Trinidad siempre ha sido atacada a lo largo de toda la historia. A lo largo de toda la historia. ¿Por qué? Porque Satanás odia esto. Tanto odia a Dios, al Hijo y su obra, y a aquellos que Él salva y a toda su creación. Por lo tanto, esta doctrina es muy atacada. Hay, como les decía, movimientos, sectas que se levantan, que niegan esto. Por eso, en nuestra preciosa confesión de fe tenemos un capítulo entero que habla de esto. Hay un capítulo entero que nosotros decimos, confesamos, y acá está escrito lo que creemos acerca de la Trinidad. Y hay un capítulo entero, el capítulo 2 de la confesión de fe. Y quiero citar solamente la última parte sobre este primer principio de Dios y de la Santa Trinidad. En la confesión de fe, el párrafo 13, el capítulo 2, la última parte dice: entender la doctrina de la Trinidad. ¿Qué es lo que hace para usted y para mí? O para vos y para mí. Dice, cito: dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Fin de la cita. Entender esto es mucho más que pelear con otro y querer ver quién tiene la razón, sino que es algo consolador para mi vida. Es algo precioso para mí entender esto. Y Cristo y el Señor nos quiere dejar por medio de su palabra, y el Evangelio de Juan es para esto, para que nosotros veamos a Cristo, que Él era desde el principio y que estaba con Dios y que era Dios, y que no quede ninguna duda. Por eso dice: y el Verbo era Dios.
Y Juan culmina el versículo con una de las declaraciones más contundentes de toda la Escritura. No dice que el Verbo era parecido a Dios. No dice, era parecido a Dios. Era como un Dios en minúscula. No. No dice que representaba a Dios. Dice claramente, el Verbo era Dios. Y acá está el fundamento de toda la fe cristiana. Jesucristo posee plenamente la naturaleza divina. Todo lo que Dios es, Cristo es. Todo lo que Dios es, Cristo es. Cristo es. Él comparte los atributos del Padre. Él es eterno, es santo, es omnipotente, es omnisciente, es digno de toda adoración. Por eso, cuando Jesús resucita y se presenta a los apóstoles, a uno de los que se les presenta es a Tomás. ¿Se acuerdan lo que dijo Tomás? Miren ahí en Juan hace esto y no lo deja pasar por alto, porque su argumento desde el capítulo 1 va a recorrer todo el Evangelio de Juan. Miren el capítulo 20, versículo 28 de Juan. Dice, cuando lo vio, exclamó, Señor mío y Dios mío. ¿Cómo se le puede decir esto a un hombre? Por eso a Jesús lo odiaban, porque Jesús les decía a los escribas y a los fariseos, ¡hey, te querés hacer como Dios! Es que Él era Dios. Por eso cuando Él dice, yo soy, ellos rasgaron sus vestiduras, ¡ah!, porque entendían perfectamente lo que Él estaba diciendo. Es que Él era el Verbo encarnado. Él era efectivamente Dios. Él es Dios. Y ahí a Tomás, Jesús, si no era Dios, lo tendría que haber corregido. No, Tomás, para. Yo no soy Dios, yo soy alguien inferior. No le dice nada ahí. Es que era una afirmación. Lo pone como una afirmación y acepta esa adoración porque verdaderamente es Dios. Verdaderamente es Dios. Ahora, mis amados hermanos, cuando nosotros leemos Juan capítulo 1, versículos 1 y 2, y después viene el versículo 3 que dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero antes de entrar a todas las cosas, tenemos que tener bien en claro que Cristo es Dios, que Jesús es Dios. No tiene que haber ninguna duda, no tiene que haber ninguna pizca de duda. Efectivamente, Él es Dios, Él es Dios. Y vivimos en una época en la que muchas personas dicen admirar a Jesús, pero lo niegan y hasta lo ridiculizan a Jesús. No solamente con fotos. Ahora hay hasta memes de Jesús. Y tienen una imagen de Jesús y ponen a un Jesús que es una apariencia de algo y hasta tal vez algo gracioso. Tenemos que tener cuidado porque estamos hablando del Hijo de Dios, del Dios mismo. Y entonces creemos que como Jesús es una persona que habitó entre nosotros, lo podemos rebajar y hacer cualquier tontería. No, Él es el Dios encarnado. El mismo temor y temblor tiene que ser delante del Hijo del Hombre, delante del Hijo de Dios, delante de Cristo. Tenemos que tener cuidado. A Jesús, cuando se ora, se le pone sobrenombres, que ni siquiera lo quiero nombrar porque hasta me da vergüenza. Y eso es una falta de respeto a Dios. Porque si yo entiendo que Jesús es Dios, mi imagen de Cristo tendría que cambiar. Y no cambiar que es alguien lejano, sino que es alguien cercano, que se acercó a nosotros y nos amó y tuvo una relación con nosotros. Esa relación que Él tiene con el Padre ahora se acerca a nosotros y lo manifiesta en el mundo, naciendo,
Y lo manifiesta estando dentro de una familia con hermanos. Y lo manifiesta estando en un taller de carpintería. Lo manifiesta con un padre. Lo manifiesta en obediencia a una madre. Lo manifiesta al escoger discípulos. Lo manifiesta al ver a un hombre despreciado por la sociedad y que le dice: hey, bajá porque yo quiero ir a comer a tu casa esta noche. Manifiesta ante lo despreciado de la sociedad como un leproso de aquella época, acercándosele a él con misericordia y gracia, poniéndole la mano y sanándolo cuando todos se alejaban. Él no se podía enfermar, era el Hijo de Dios. Él no podía contagiarse de nada, él no tenía pecado. Pero él muestra su gracia, su amor, su misericordia. Es muy terrible cuando se muestra la imagen. Y esto, hermanos, la verdad, casi que me levanta en ira. Bueno, yo sé que ustedes dirán, ¿qué vos te va a levantar en ira? Bueno, pero los movimientos feministas, los movimientos que hacen el otro día, yo no sé para qué, casi por qué vi esa noticia, pero mostraban en una marcha de un orgullo LGTB como a Jesús acostado con un hombre, Jesús con los brazos extendidos. Hermanos, y uno dice, si el Señor tendría que desatar su ira, sería justo sobre este mundo, porque se ridiculiza y nadie levanta la voz. Y nosotros estamos acá para decir, Cristo es el hombre. Él es en que toda rodilla se va a doblar un día. Él va a venir. Y ahora no como un niño, como un bebé. Él va a venir como el rey. Y va a venir a juzgar a las naciones. Pero mientras tanto, Él está acá presente con su iglesia, manifestando su gracia y su verdad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, Él está cercano, abrazando, cerca, buscando a los pecadores. Para eso está Cristo. Y nosotros como iglesia lo presentamos de esa manera. También para aquellos que lo ridiculizan, también Cristo está para ellos, para que se arrepientan de sus pecados. Y Jesús los puede salvar. Y Jesús les puede demostrar su infinito, inagotable amor que hay solamente en Dios. Algunos lo llaman un gran maestro, otros un revolucionario. Otros dicen que Jesús fue un ejemplo moral, pero Juan no nos deja esa opción. Él dice, Jesús no puede ser reducido a un maestro admirable. Él es el Dios eterno hecho carne. Eso es lo que es Jesús. El Dios eterno hecho carne. Y eso cambia absolutamente todo, porque si Él es Dios, entonces tiene autoridad sobre esta vida. Si Jesús es Dios y Él está viviendo en tu vida, habitando en tu vida, entonces tiene el derecho sobre tu vida, de gobernar tu vida. Tiene el derecho de gobernar tu matrimonio. Si Él está viviendo, habitando dentro tuyo. Él tiene el derecho de tomar lo que es tu vida y tu corazón y cambiarlo, claro que sí. Lo cambia, Él habita en un nuevo lugar, en un lugar que pueda ser habitado. Y lo habita su Espíritu Santo sobre tu trabajo, sobre tus decisiones. No venimos a la iglesia simplemente para aprender principios de vida. No venimos a la iglesia para aprender 3 o 4 pasos para ser feliz, tener un matrimonio correcto, cómo criar a los hijos. Eso es bueno, lo enseñamos, pero no venimos solo para eso. Lo que venimos es adorar al Dios eterno que se reveló en Jesucristo. Cuando venimos por Cristo, porque Cristo está acá presente. Cristo está presente, por eso venimos, por eso le adoramos. Ahora quiero dejar unas preguntas antes de finalizar. ¿Cómo afecta a tu vida cristiana saber que Cristo es Dios? ¿Cómo afecta a estos 2 versículos saber que Cristo es Dios? ¿Cómo impacta tu vida? ¿Cómo va a impactar de ahora en adelante esto? Si es algo que, no sé, estás aprendiendo
¿O es algo que no lo habías notado? ¿Cómo vivís cada día sabiendo que esta verdad, o tal vez cómo la vas a vivir ahora que la sabés? La pregunta más importante, ¿tenés a Cristo morando en tu vida? ¿Tenés a Cristo morando en tu vida, niños? ¿Tienen a Cristo morando en sus vidas? Piensen, hoy es el día. Hoy es el día. Y si todavía hay más para charlar, y aquellos que están con sus padres acá en casa pueden charlar, quiero conocer más a Cristo, no tengo a Cristo, lo quiero tener. Esta es la pregunta más importante para toda tu vida. No hay otra cosa en este mundo que sea más importante que respondan esto: arrepentirse de sus pecados y creer en la obra de Cristo, porque Cristo es el único que puede salvar, porque Él es Dios. Por eso Dios es el que nos vino a salvar. Se manifestó en Cristo, habitó ahí toda la plenitud, ahí en Cristo. Juan lo va a desarrollar esto, pero vino para hacer morada acá. Vino para habitar en el corazón de hombres pecadores. Y ahora hay algo, a mí esto me rompe la cabeza y quiero finalizar con esto. Lo que no puedo entender, cómo Cristo, siendo el Hijo de Dios, puede habitar adentro mío. Eso no lo puedo entender. ¿Cómo puedo soportar que el Hijo de Dios habite dentro de mi corazón tanta majestad? Tanta majestad. ¿Cómo puede ser? Solamente por su gracia. Solamente porque Él lo puede hacer. Yo no podría hacer nada. No es por mis obras. No hay nada bueno que decir, vení, entrá, mirá, acá hay un corazón todo lindo, limpito. No. Él me tiene que dar un nuevo corazón para que pueda habitar. Y se cumple la profecía de Jeremías, del nuevo pacto. Les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne. Y eso es lo que hace Cristo. Para habitar en tu vida y en mi vida, primero tiene que haber un nuevo corazón. Y cuando está dentro nuestro, Cristo está dentro nuestro. ¿Se pusieron a pensar aquellos que son salvos? Cristo está dentro tuyo. ¿Qué temor tenés que tener de lo que va a pasar mañana? Si Cristo está habitando dentro tuyo, ¿qué te puede dar temor si Él está dentro de tu vida? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos revela y nos habla y nos dice tan claramente la obra de Cristo. Y gracias por Cristo. Reconocemos que Él es Dios. Confesamos que Él es Dios. Confesamos que habita en esa Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios. Lo reconocemos porque es así, como dice tu palabra, desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Pero sobre todo, Señor, gracias porque esa obra de gracia fue manifestada a nosotros. Fue manifestada en el Hijo y es manifestada en nosotros al vivir esa obra de Cristo dentro nuestro. Señor, ayúdanos, síguenos cambiando, Señor, cambia nuestros corazones. Sigue, Señor, limpiándonos. Hay tanto que aprender, Señor. Todavía hay tanto que hacer. Tienes tanto que hacer en mi corazón, Señor. Y tienes tanto que hacer en el corazón de aquellos que han sido salvados por tu gracia. Haznos cada día más parecidos a Cristo. Si Cristo mora en nosotros y si el Hijo de Dios habita en nosotros, haznos cada día más parecido a ti. Que podamos amar más como Cristo amó. Que podamos orar más así como Cristo oró. Que podamos depender de la obra tuya, Dios, así como Cristo
se sujetaba a la palabra, así como Cristo se sujetaba a su Padre. Señor, ayúdanos. Y gracias nuevamente por tu obra de salvación en el día de hoy. Salva, Señor, salva. Obra salvación, Señor, en este lugar. Llama a vida a aquellos que hoy estás llamando a vida, Señor. Gracias, Padre.